Hola, buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada y la cortina de humo, porque hoy compartimos tema, porque vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. Y vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es los belenes y el belenismo. Y para eso tenemos con nosotros a un buen amigo que paso a presentar. Jordi Coronado, qué buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los que me escuchan. Pues bueno, estamos en este programa hoy en el cual vamos a hacer una introducción. Es no solo un programa, van a ser varias alocuciones diferentes, varias entrevistas diferentes en las que vamos a ir contando todo el tema de los belenes, por qué existen, qué representan, cómo se deben de hacer, todo lo relacionado con este tema. Y bueno, contamos para ello con un auténtico entendido en el asunto y además un referente a nivel nacional, que es Jordi. Bueno, Jordi, vamos al lío del Montepío porque luego nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué y cómo surgen los belenes en España? El belenismo surge en nuestro país. Vamos a ver, la historia de los belenes tendríamos que hacer referencia a quién tuvo la primera idea, quién Ujú. pensó en montar los belenes y tenemos que hablar del personaje de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en el año 1223, el hombre estaba a punto ya de morir porque murió 3 años después. En ese momento tiene el pensamiento de cómo estar en el momento mismo del nacimiento de Cristo. Piensa en evocar ese sentimiento y ese pensamiento de estar allí in situ viendo el nacimiento y sobre todo sentirse cómo hubo de sentir Cristo y todos los personajes que vivieron con él contemporáneos ese momento. Entonces el San Francisco de Asís en 1223 en la localidad de Greccio, Italia, es la primera vez que realiza un Belén pero no con figuras, sino el Belén se realiza con personas humanas. Se escenifica el nacimiento de Cristo y se celebra para el 25, para la noche del 24 al 25, el nacimiento de Cristo. Entonces, dice la tradición que se hizo con niños, con personajes, y el niño no se puso porque hacía mucho frío, y dice que un tronco lloró. Pero esto está dentro de lo que es la tradición. No realmente el primer Belén se realiza de esta manera y dio lugar al inicio del belenismo, que hablamos del siglo XIII, y hasta la España que llega, porque es el Belén se circunscribe nada más que a lo que es tema religioso y a lugares religiosos, iglesias y conventos, pero esto va teniendo una transformación que eso podemos explicarlo, pero sería más largo, que llega a la mayoría de gente y llega en un principio, como no, a la nobleza, luego a la burguesía, y en este caso España viene de la mano del rey Carlos III, que en 1759 trae, como nuevo rey de España, trae la tradición belenista de Nápoles, que él había sido el rey de Nápoles, y se inicia el primer Belén, que va a ser muy importante porque va a iniciar la tradición en España de lo que es el belenismo, el Belén del príncipe. Lo importante de este Belén, que en sí vino con tradición italiana, porque luego si quieres hablamos de lo que es el belenismo y el Belén napolitano, pero lo importante de nuestro Belén, del Belén que nos llega, es que el propio rey ya va a hacer una cosa importantísima. Va a ser el primer belenista que va a hacer en territorio español un Belén con perspectiva. Va a poner... ¿Se ha parado? Se ha parado un poquito, sí. Vale. Retomo. Desde que Carlos III hace un Belén con perspectiva. Sí, utiliza en primer plano figuras más grandes
y en la parte en el horizonte va utilizando figuras más pequeñas para utilizar esta perspectiva. La tradición, una vez que llega a España, pasa a ser asumido por diferentes comunidades autónomas, y esto ha llegado lo bueno. Quiero decir que hay diferentes escuelas de belenismo y con diferentes tradiciones, entre ellas podemos decir la murciana, la aragonesa, la andaluza. Hay diferentes tipologías dentro del belenismo que han llegado hasta nuestros días. Y lo importante de esta divulgación, porque no deja de ser historia, cultura, y no deja de ser también un tema muy artístico, porque el belenismo en sí recoge varias facetas de lo que es el arte y la cultura. Y la más importante es que la mayoría de belenistas que hemos tenido en España, entre ellas quisiera destacar Sarcillo y sobre todo La Roldana, que otro día hablaremos de estos personajes desde el punto de vista artístico, son elementos muy importantes en general para el belenismo, porque ha aglutinado varias entidades artísticas, tanto culturales, y han llegado lo más importante, que es un patrimonio que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, Jordi, yo he visto que me estás comentando, esto nace en Italia, se expande por toda Italia, llega a Nápoles, porque bueno, San Francisco de Asís vivía en el norte de Italia, pero esto cuando empieza a exportarse al exterior, prácticamente es con el rey Carlos III de España, que había sido rey ya antes en Nápoles y Sicilia, y entonces se expande rápidamente por España, tan rápidamente que antes del final del siglo XVIII, por lo que yo sé, y además lo he visto en el Museo de Belénes que hay en la ciudad de Évora, en Portugal, pues hay belenes en todo el mundo católico y fundamentalmente en todo el mundo ibérico. Es decir, no solo España, sino Portugal también entran en ese ámbito. ¿Hasta qué punto se ha ido evolucionando hacia un Belén como el que tenemos hasta ahora? Bueno, como el que teníamos hasta ahora, porque se está perdiendo un poco por culpa de la falta de creencia religiosa. ¿Hasta qué punto ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido evolucionando? Y sobre todo, vosotros los belenistas, los aficionados a esto, estáis consiguiendo más pureza y menos, pues eso, pérdidas como pueden ser figuras que no tienen nada que ver con el Belén o que no representan lo que el Belén representa. Bueno, debo decir que el belenismo, desde que bien apuntas, desde su mayor relevancia, que es el Belén napolitano, que ha tenido mucha relevancia en el belenismo, lo mismo que el Belén napolitano es un Belén que dista mucho de la representación de la vida cotidiana, que es lo que el belenismo en sí, la mayoría de corrientes actuales hablan de recoger la vida cotidiana del momento en que nació Cristo. Pero más allá de las diferentes escuelas en el Belén, lo importante, como bien apuntas, es que cada país ha recogido un poco su propia línea a la hora de realizar los belenes. La España americana, la España de los virreinatos, la España que a partir de las emancipaciones continuó su propio camino, también continuó en el tema del belenismo. Por ejemplo, el belenismo, nosotros cuando llegamos a América, claro, llegó nuestra cultura, y dentro de nuestra cultura y en un valor muy, muy importante es el religioso, y en este caso el del nacimiento de Cristo. Diferentes países como Portugal, Suiza, incluso en países, Francia, países que no todos son católicos, en algunas regiones han conservado el belenismo y la representación del nacimiento. Pero si tuviera que significar la zona donde todavía la representación del Belén es más importante, como bien apuntas, yo diría que es Italia, Francia y Portugal, sin olvidar los países hermanos americanos, que en la mayoría conservan la tradición belenista. Como bien apuntas, evidentemente la representación, por ejemplo, en el criterio de la representación no se ajusta igual a la nuestra. Una cosa que, por ejemplo, ahora hablaré, si te interesa o si le interesa a los espectadores, sobre el tema de cómo se debe
representar el Belén, la importancia también en la propia familia, porque colocar el Belén es algo más que la representación del nacimiento de Cristo, es un momento de unión familiar donde esa tradición nos une para realizar un Belén que las figuras van a ser las mismas, incluso si tenemos pozos y demás se van a reutilizar, pero en la mayoría de los casos el Belén es una cosa nueva, o sea, cada año se va a remodelar y se va a hacer diferente. En relación a lo que me preguntaba sobre cómo ha variado el belenismo, evidentemente el Belén en sí como representación ha variado, pero una de las cosas más importantes que hoy la mayoría de asociaciones belenistas y gente que tienen la ilusión de mantener esta tradición es sobre todo intentar que sea un bien cultural que gracias a la tradición debemos entre todos mantener, y ahora te explicaré, según lo que te interese, cómo hacer el Belén y sobre todo las cosas que yo creo que son más importantes dentro del Belén, como por ejemplo las construcciones o por ejemplo los lugares. Había habido mucha tradición de hacer ríos. Desde luego cuando éramos pequeños había muchos hogares donde se ponía el río con papel de plata. Realmente esta tradición no es real porque si geográficamente Belén estaba bastante lejos del río Jordán. Realmente la gente que vivía en ese tiempo realmente tenían que vivir sobre manantiales, pozos y demás. Pero bueno, eso ahora cuando entremos un poquito más en la materia de la representación, tú me conduces hasta ese momento. Bueno, vamos a ver, tú nos has hablado de esa evolución histórica, nos has hablado de dónde ha venido y bueno, creemos que al final veremos a dónde va. Lo que sí es cierto es que el otro día hablábamos tú y yo cuando preparábamos un poco esta entrevista, que la corriente que tú defiendes dentro del belenismo es la de la representación más parecida a la realidad histórica del momento, es decir, cuando Jesucristo nace, que no es en el año cero, sino que, bueno, los reajustes de los calendarios juliano, gregoriano y demás han hecho de que se desvirtúe ese año cero y bueno, pues a la que hacéis el Belén tratáis de representarlo más fielmente cómo era, eh, la- cómo era geográficamente, cómo eran las construcciones, cómo se vestía, cómo vivía la gente en esa época. Y creo que en algunos casos se está consiguiendo, aunque también en algunos casos estamos viendo que están apareciendo en determinados momentos y en algunos sitios algunas representaciones de Belénes un poquito naif, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que tú pretendes cuando haces el Belén? Yo sobre todo intento como historiador, porque yo soy historiador, intentar recoger, y me declaro abiertamente católico, soy creyente, soy una persona que creo en Dios y no me da miedo de decirlo, que soy cristiano. Y también como historiador intento que tenga la representación del Belén, tenga cierto rigor histórico. Sí que es verdad que se han utilizado belenes bastante alegóricos en el sentido de pues, hacer casas que no corresponden, pero el Belén, el secreto es que como la representación, cada uno en esto tiene libertad para representar en su casa lo que más le gusta. Mira, te contaré una anécdota. Había un señor que colaboré con él para realizar un Belén y quería que lo hiciéramos en su negocio, un amigo. Pues este señor se empeñó en que dentro del pesebre quería un fuego a tierra. ¿Un Y qué? claro, un fuego a tierra, un fuego, Ah, un fuego. sí, una hoguera. Entonces, no una hoguera, un fuego como un hogar, como tenemos hoy en día en nuestras casas. Le hube de No me digas que explicar. quería una placa de estas modernas y tal, bueno, de No, gas o no, eléctrica, ¿no? no, pero quería lo que es lo convencional, un fuego a tierra. Y claro, si hablamos de cómo eran las casas, cómo era la vida cotidiana, que a mí lo que me encanta del Belén es cuando vienen los niños, porque a casa me vienen el instituto, me viene el colegio, a explicarles cómo es
era la Ujú, vida cotidiana, e incluso los profesores, pues una de las cosas que tiene el Belén y que yo intento hacer es que tenga un valor didáctico y ujú. explicarles lo bien que vivimos en nuestra actualidad y lo difícil que era la vida, lo difícil que era la vida en el año 4, como tú has apuntado, porque si algo sí tenemos una datación exacta, Josefo, que era un historiador de origen judío, pero romano, nos apunta que Herodes el Grande murió en el año 4. Si bien, si bien San Mateo habla del famoso censo, sería 2 años a posteriori cuando Roma asimila una parte de esta región por el mal gobierno a la muerte de Herodes el Grande, que reparte su territorio entre 3 hijos, y precisamente al que le habían encomendado la visión de no rey, sino como gobernador, porque Augusto no les da el título de rey a sus hijos, a los hijos de Herodes el Grande. Realmente, ante el tal mal gobierno, realmente asimila esa parte de Judea y demás, la asimila como provincia romana. Por eso, por esta razón, María y José, José y María, han de trasladarse unos 137 kilómetros desde Nazaret hasta Belén para censarse. Y lo que me encanta del Belén, porque a veces se representa también la marcha a Egipto y todo. Las condiciones de vida, hemos de pensar que Galilea y la zona de Galilea y toda Judea, los caminos, el trasiego de personas era bastante difícil. Entonces, pensar que una mujer embarazada con un burro o hubiera de realizar este camino tan sinuoso, pues claro, nos hace pensar, y una cosa muy importante que este tema me encanta en el camino hacia Belén, muchas personas se preguntan por qué a María no se le dio y a José, a una mujer embarazada, no se le dio cobijo, no se le dio posada. Habría que pensar en la religión judía que no solamente el hecho de no darles posada es porque no hubiera o que estuviera, sí que es verdad que Belén podía ser, Belén significa la casa del pan, pero no es porque se hiciera pan. Pero, Belén era un lugar que normalmente estaría transitado de camino a Jerusalén. Realmente a María no se le hubo de dar cobijo o no se le dio posada porque al posadero o a la persona que le hubiera dado este aposento, el poder pernoctar allí, por lo tanto parir a Jesús, hubiera necesitado purificar el espacio, hubiera tenido que llamar a un rabí para, una vez haber nacido el niño, haber purificado el espacio. Entonces, lo bonito del Belén es pensar que más allá de lo que los evangelios dicen, existe una razón tanto cultural e histórica que avala muchas veces lo que Lucas o Mateo o otros evangelistas hablan sobre el nacimiento de Cristo. Y es verdad, porque pensando en la mentalidad judía, seguramente no le hubieran dado aposento a María por esta razón. Y concluyendo un poco tu pregunta, a mí me encanta representar lo que es el espacio natural de supervivencia, sobre todo de los elementos, porque para construir no era lo mismo la zona de Galilea que Samaria o que Jerusalén. Es claro, la ciudad de Jerusalén, si nosotros arqueológicamente realizamos alguna prospección o incluso hoy en día edificios o construcciones que han llegado, no tiene nada que ver. Si pongo un ejemplo, la gran torre Antonia que hace Herodes el Grande en el centro de Jerusalén no tiene nada que ver con la casa modesta de supervivencia que podía tener un labriego en Galilea o en Belén o en otras poblaciones. No sé si he solventado tu Sí, sí, pregunta y has si no... solventado mi pregunta desde el punto de vista del espacio y el espacio y sobre todo de la cultura judía del momento. Estaba hojeando, tengo aquí un libro muy interesante que se llama La vida en tiempos de Jesús de Nazaret, del catedrático de Historia Antigua
de la Universidad de Londres, Peter Connolly, un gran arqueólogo ya fallecido por desgracia, porque en los años 20 de este siglo han arramblado con muchas personas mayores y una de ellas ha sido Peter Connolly. Y él nos habla precisamente de ese espacio y sobre todo nos habla mucho de que, como tú bien has dicho, el problema de el nacimiento de Jesús hubiese traído el que un rabí fuese a purificar el lugar, etcétera. Y influye mucho, por lo que yo sé, la situación política y la situación económica que había en ese momento en lo que sucedió. Es decir, el que, como tú bien has comentado, no solo es el problema del rabí, sino el problema de ese desplazamiento causado por el censo y, bueno, pues la influencia que puede tener el propio estamento romano, la propia política de Roma sobre el nacimiento de Jesús y también la influencia que puede haber sucedido con Herodes. Hay un tema que es el del asesinato de los niños menores, de los niños pequeños, que normalmente no lo reflejáis en los belenes, pero que también parece ser que sucedía en ese momento. Cuéntame eso que yo te he comentado ahora, que no sé si llevo razón. Vamos a ver, sobre el tema de no hay demasiada constancia, de hecho, Josefo es un historiador que habla bastante sobre el tiempo de Jesús. No hay demasiada constancia, por no decir ninguna, sobre realmente el asesinato de los santos inocentes. Pero sí que hay que destacar, que si hay un personaje importante en la historia del nacimiento de Cristo y en su contexto histórico, para mí es un personaje apasionante que es Herodes el Grande. Debo decir que Herodes el Grande es una persona que con solo 16 años, es nombrado por su padre, que es un general que auxilia a Augusto en Alejandría, auxilia porque, como sabemos, después de Pompeyo se enzarza en una guerra civil con César, y Pompeyo, después de Farsalia, se asila o se va a refugiar a Egipto. Justo allí, una cosa que a César le molesta mucho es que cuando el faraón, que estaba en una guerra también civil con su hermana Cleopatra, le da la cabeza de Pompeyo. Esto realmente no debemos de olvidar que Pompeyo es familiar de César. Entonces, claro, lo que hablabas tú, las emociones a veces son muy importantes. Y una de las razones que bien apuntabas es que el contexto histórico de Jesús, dentro de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús, siempre hay un contexto político y de emociones. Y una de las cosas más importantes que venía con el tema de Herodes el Grande, hay que hablar de Herodes el Grande. La mayoría de problemas que vienen con Herodes el Grande y Herodes Antipas, que es su hijo, son dos razones muy importantes por las que realmente Jesús entra en un contexto político de dos problemas grandes en la política y en la geopolítica de Judea. Una, la influencia romana y la ocupación romana, pero la ocupación romana viene en muchos casos dada por un imperio que es muy cercano, que es el Imperio Parto, que va a ser la gran potencia enemiga de Roma en este contexto. Entonces tenemos que pensar que en ese punto estratégico es frontera entre dos grandes imperios. Por lo tanto, la política parta influirá mucho en el querer asumir una dinastía que esté en contra de Roma. Y lo importante es que la dinastía de Herodes Antipas, su padre Herodes el Grande, vienen de una familia eremita, o sea, de una familia edomita, que no es de religión judía. O sea, el padre de Herodes el Grande es judío de una generación. Significa que un extranjero asume el cargo regio y eso va a ser el inicio político, en muchos casos, de que la mayoría judía, porque para el pueblo judío, el pueblo elegido, son orgullosos de que
tanto sus estamentos como el Sanedrín y otros órganos políticos con mucha influencia, piensan que realmente son los únicos que pueden dirigir al verdadero pueblo de Dios, a los judíos. Entonces, dentro de esta divergencia política, el origen extranjero y árabe, en este sentido, ya será muy importante para la influencia de la política de los diferentes territorios, porque eso no hay que olvidar, que la influencia romana no es lo mismo en la zona de Nazaret, que es, digamos, un reino más o menos independiente, que por ejemplo después del censo, que ya pasa a ser provincia romana, porque ante la inoperancia del rey, del hijo de Herodes el Grande, ese territorio queda asimilado como en Roma. Entonces, dentro de lo que es Judea, hay diferentes realidades, y eso también se dará en el caso, por ejemplo, de la fisonomía de las casas, de las calles y sobre todo de la vida cotidiana. Y bueno, ahora espero a ver si podemos encontrar un punto de la pregunta donde podamos explicar un poquito esa definición de cómo eran esas casas, esa belleza en la singularidad de esa vida que debía de ser tan dura y que muchas veces el Belén es la mejor exposición para que nuestros hijos, nuestros hijos y nuestros mayores vean lo bien que estamos en la actualidad. Pues tengo un pequeño problema, y es que nos hemos quedado sin tiempo en esta primera media hora que vamos a dedicar a este tema, y te emplazo para nuevas sesiones en las cuales vamos a seguir hablando del tema de los belenes. Y concretamente te emplazo a que el próximo capítulo, vamos a poner esto ya como si fuesen capítulos, el próximo capítulo nos describas concretamente qué cosas, qué casas, cómo son los huertos, cómo son los establos, cómo viste la gente, etcétera, en un Belén. De modo que, querido amigo Jordi, con tu permiso, te digo que hasta dentro de unos días. ¿De acuerdo, amigo? Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jordi, amigo belenista. De Adiós, momento nos adiós. ha situado Jordi en la época. Y en el próximo capítulo, que va a ser inmediatamente expuesto, Jordi nos va a hablar de cómo es un Belén desde el punto de vista histórico. Amigos, hasta dentro de un ratito. Vale, cortamos, ¿sabes? Cortamos.